Vamos a compartir con ustedes este bloque temático que es sobre intervenciones en psicología social comunitaria en contextos de COVID y es un material que preparamos los docentes de la Cátedra de Psicología Preventiva de Psicología de la UBA. Vamos a proponer un recorrido sobre las características de la psicología social comunitaria, su metodología, que abarca la investigación-acción participativa como una modalidad de investigación y acción, con sus desafíos y sus propuestas, los aspectos éticos en la investigación y en la intervención, y cómo poder pensar estas intervenciones en el ámbito comunitario y preventivo. Vamos a partir pensando de qué psicología hablamos cuando hablamos de la psicología social comunitaria, de qué implica y quiénes son los que conforman este aspecto de lo social y el cómo desde lo comunitario uno puede pensar la psicología, cuál es ese modelo, ese método de comunitario en el cual se posiciona la psicología social comunitaria. Habitualmente estamos más formados a pensar en una psicología individual, y un poco la propuesta que viene a plantear la psicología social comunitaria es cómo hacemos para trabajar de manera colectiva y en contextos que por ahí no son tan favorables como lo puede ser una consulta en un consultorio. Entonces, la propuesta de la psicología social comunitaria va a abrirse como una primera pregunta a la psicología como disciplina en el campo de lo territorial, de los campos populares. Uno de los que aportó la pregunta crítica a qué psicología es la que tenemos en Latinoamérica fue Ignacio Martín Baró, que era un cura jesuita que vino de España y se instaló en El Salvador, el cual con su formación de psicólogo pudo abrir estas preguntas al trabajar con poblaciones vulneradas en El Salvador, donde él vio que la psicología estaba como alejada de las problemáticas de la población en general y que había una dependencia a modelos teóricos y conceptuales que venían importados de otro lado, de otros continentes, y que no estaban dando una respuesta a las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Él habla también, hace un planteo muy claro en decir que la psicología toma un posicionamiento del cual él presenta una postura crítica, señalando que hay un psicologismo que es servil a las estructuras opresivas. Esto es que de alguna manera lo que busca la psicología es buscar un equilibrio, compensar aquello que no se ajusta a las propuestas de dependencia y de dominio. Entonces, él plantea que los aportes que tiene que hacer la psicología son justamente no para seguir sosteniendo y compensando y conformándose con los sistemas opresivos, sino justamente todo lo contrario, poder pensar en la liberación de los pueblos y de las prácticas. En este mismo sentido hay otras ciencias, otras áreas también que empiezan a hacer estas mismas preguntas, ¿sí? Sobre todo en educación, con Paulo Freire, en la sociología, con Falsborda, ¿sí? Y todo lo que fue el movimiento del tercer mundo, de los sacerdotes para el tercer mundo desde la teología. Bueno, la verdad es que empieza a haber un movimiento de revisión y de crítica importante hacia los procesos dominantes en todas las disciplinas. Martín Baró también va a señalar que para él hay tres grandes causas de estas miserias de la psicología latinoamericana. Una que tiene que ver con esta intención de querer obtener este reconocimiento de que la psicología es una ciencia, ¿sí? Una ciencia de la salud, donde la búsqueda por ese estatus, ¿sí? Dentro de un estatus social, dentro de la comunidad académica, él lo va a llamar mimetismo cientista, ¿no? Como algo que el objetivo de la psicología no es prestar un servicio al quien lo necesita, sino es conseguir un posicionamiento social y un reconocimiento.
La segunda de las causas que señala Martín Baró tiene que ver con la carencia de una epistemología adecuada. Esto es que parte de presupuestos que generan procesos deteriorantes para la disciplina. Es pensar que se requiere de una confirmación empírica, esto que viene del positivismo, para poder ser considerado una ciencia o lo que se plantea como algo válido. El individualismo como una única modalidad de trabajo, ¿sí? El poder pensar que el sujeto es sin relaciones, ¿no? Como que es algo que está aislado y sin contexto, ¿no? El pensar la disciplina desde ahí. Otra que tiene que ver con lo que él llama el hedonismo, esto de pensar que tras cada acto, cada acción, cada comportamiento, hay una necesidad de generar placer o satisfacción. O sea, no hacer eh, por, por sí misma la acción, sino que si no hay una ventaja, un placer de pozo al comportamiento, no sería válida. Una visión homeostática de la disciplina, esto pensar que todo lo que tiene que ver con una situación de crisis, un conflicto, una situación de ruptura, es negativo y no es bueno para la persona. Y la verdad que lo que plantea la psicología social comunitaria es que justamente es desde ahí, desde donde tenemos que trabajar, ¿no? Desde las situaciones de crisis, no como algo negativo, sino justamente como el insumo a partir del cual tenemos que trabajar. No se puede sostener el equilibrio en contextos de violencia, por ejemplo. Y una última revisión del posicionamiento de esta epistemología desadecuada tiene que ver con el ahistoricismo, esto de no pensar en proceso, esto de no poder revisar desde dónde viene esta situación, cuál es el contexto sociohistórico en el que se inscribe esta situación, es estar alejado de la situación, también es una de las críticas que plantea Martín Baró. Esta característica histórica que plantea de las carencias que tiene la epistemología de la psicología en general, también nos posiciona frente al tercero de los puntos que señala Baró, que tiene que ver con la necesidad de replantearse el bagaje teórico y práctico que tiene la disciplina, sobre todo porque está fuera del contexto de la realidad. Entonces, lo que él plantea es que estos bagajes teóricos y prácticos tienen que estar construidos a partir de los estilos de vida, de las condiciones de vida de los propios pueblos y los propios sujetos, desde sus sufrimientos y desde sus aspiraciones y luchas. Y no puede ser algo que esté fuera de la situación de realidad y de la coyuntura histórica en la cual se inscriben. Así es como concibe la psicología de la liberación. Martín Baró lo que va a decir es, lo primero que tenemos que hacer es liberar a la propia psicología de la dominación conceptual y teórica. Y entonces piensa que es necesario concebir tres elementos para poder generar esta liberación. Uno es poder pensar un nuevo horizonte desde el cual la psicología pueda anclarse, que no es ya en la mirada hacia sí misma como disciplina, sino centrarse desde las necesidades de las mayorías populares, de poder dar una respuesta a esas necesidades de las mayorías populares. Pensar una nueva epistemología, como decíamos recién, una nueva forma de buscar ese conocimiento que ya no sea desde las formas tradicionales y desde la mirada puesta hacia los cientistas, sino poder pensar en contexto, en sujetos, en problemáticas. Y esto nos lleva al tercer elemento, que es poder constituir una nueva praxis, una nueva forma de construir el conocimiento y la acción de esa construcción del conocimiento. Entonces, en este caso, la praxis es lo que va de alguna manera a encadenar este método de la psicología social comunitaria, donde la psicología de la liberación es una de sus influencias centrales. Siguiendo con Martín Baró y por ahí contextualizándolo en el aquí y ahora, eh, creo que siguen siendo tres tareas urgentes que la psicología tiene en pendientes, ¿sí? Y que tiene que ver con el lugar y la perspectiva en la cual construye su quehacer la psicología.
Poder pensar en la recuperación de la memoria histórica es una de esas tareas urgentes, en poder construir una narrativa propia de cada colectivo, de cada comunidad y ponerla en jerarquía frente a los decires y las palabras impuestas desde otros. Una desideologización del sentido común, esto es un poco poder pensar de manera crítica, ¿sí? La experiencia cotidiana, las prácticas que habitualmente están naturalizadas y poder hacer una reflexión y una nueva forma de mirar esas prácticas, esos hábitos que muchas veces están instalados como inamovibles y poder pensar que eso también puede estar transformado. Y una tercera tarea urgente que tiene que ver con la potenciación de las virtudes populares. ¿Sí? El no perder de vista que los que tienen el mayor saber de esa problemática son los propios que la experimentan. Y en este caso es el propio pueblo el que puede dar respuesta a esas necesidades. Si lo podemos pensar en sintonía con lo que nos pasa hoy, en este contexto de la pandemia del COVID, podemos ver cómo esto de la desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana lo tenemos, parece como si siempre hubiese sido así, pero en realidad la práctica de lavarnos las manos, que parece algo tan sencillo y tan simple, tiene que ser revisado hoy en frente a esta situación donde la mayor forma de contagio es a través del contacto físico. ¿Sí? Entonces, cada uno de los gestos están puestos en sintonía con este contexto, esta coyuntura que nos lleva a la pandemia. Eh, y también es importante revisar que esa potenciación de la que habla Baró como tarea urgente tiene que ver también con reconocer los saberes de las comunidades. Y posiblemente en este contexto del COVID es algo que no está llegando a formar parte de las tomas de decisiones en los distintos niveles de gobierno. Y en esto me parece que nosotros somos parte de hacernos portavoz de las necesidades y de las prácticas que sí conocen y pueden ser beneficiosas, aún en contextos tan adversos como el del COVID. Bueno, ahí tomamos una frase importante que dice, esa liberación solo llega a la mano con una praxis comprometida con los sufrimientos y esperanzas de los pueblos latinoamericanos. Esto habla de que para poder pensar una psicología diferente tiene que ser desde un compromiso con nuestra práctica y nuestra perspectiva, desde dónde vamos a pararnos a mirar esa problemática. Y acá entra desde dónde nos vamos a parar a mirar, justamente, qué es esto de lo social. Y como venimos trabajando en los ejes temáticos anteriores, nosotros elegimos como colectivo docente y de investigación pararnos desde el paradigma de la complejidad, porque es el paradigma que nos permite construir una mirada más completa, integral e integrada de lo que está pasando en esa situación. Tiene que ver con generar un proceso de construcción y de problematización de ese problema, de esa situación, desde las distintas dimensiones, ¿no? Las dimensiones que tienen que ver con las vivencias subjetivas, con los determinantes sociales, con los recursos, con los impactos en el cuerpo. Y también las tensiones que se generan a partir de estas situaciones que muchas veces son contradictorias o hasta antagónicas. Es importante recordar que esto de lo social es una construcción y es una construcción que va a depender desde dónde la miremos, desde dónde la construyamos. Nosotros creemos que tenemos que construirla con los actores que son parte de esa organización, de esa problemática, son los que atraviesan la situación, pero también tenemos que estar atentos a mirar qué otros actores son intervinientes de esa problemática. Algunos por su acción, muchas veces de dominación o de control, y también de disciplinamiento, y también aquellas otras que están instaladas como oportunidades, aún en el contexto de adversidad. Eh,
Son situaciones que en general cuando seamos convocados no es que vamos a poder sacar una foto y van a estar ahí estancas, sino que justamente van a estar en pleno movimiento, en plena ebullición, son parte de un proceso que nosotros estamos llegando tarde porque nos perdimos las primeras escenas de la película y necesitamos reconstruirlas. Entonces, saber que es dinámico este proceso y que además dependerá de las formas de reflexión y de construcción colectiva la posibilidad de tener una salida favorable para el colectivo. Y nuestra propuesta va a ser justamente colaborar en darle forma a esa nueva organización y a esa resolución de conflictos. Entonces, saber que eso de lo social no es algo que nosotros vamos a poder dar por sentado, sino que justamente es lo que tenemos que construir. ¿Y quiénes son lo social? Sí, acá el quiénes forman este espacio de co-construcción y ahí es un poco el desafío, ¿no? Ya no la concepción tradicional del académico, del cientista social, sino la posibilidad de pensar que todos los actores que participan de un proceso puedan ser investigadores comprometidos con la construcción de un conocimiento. Y ahí Maritza Montero es quien aporta un poco esta mirada al sistematizar la psicología social, los aportes que se fueron vertiendo durante los últimos años en esta mirada crítica de la psicología y donde ella va a señalar que hay agentes internos y agentes externos. Bueno, nosotros somos aún más críticos que Marisa Montero y señalamos que en ese proceso de co-construcción de lo social, de la problemática, eh, todos los participantes somos actores sociales investigadores. Esta concepción de pensarnos a todos conformando ese quiénes decide, quién produce el conocimiento, es también un desafío que propone la investigación-acción participativa, que es la metodología que estamos intentando compartir con ustedes. Tiene que ver con el poder poner el acento en que los que van a tomar las decisiones de qué cosas son las necesarias, de cuáles son los cambios, de qué es lo importante dentro de ese proceso, ya no es el saber académico, sino que es la propia construcción que se genera en el intercambio entre los distintos actores. Entonces tampoco es el líder del barrio, sino que es el intercambio, en todo caso, colectivo que se genera a partir de la problemática. Y para eso se necesitan, sí, los saberes técnicos y por eso la universidad debiera de hacer procesos de transferencia técnica donde no sean propios de los técnicos, sino que justamente esas herramientas sean herramientas que puedan quedar en la comunidad, que sean apropiadas por la comunidad y que a pesar de que los miembros de la comunidad académica dejen de participar, esa comunidad pueda sostener esas herramientas como insumo para futuras situaciones de problemas a resolver. Entonces, ahí hay una clave donde ese quiénes se debe conformar como un equipo de trabajo y es ahí donde se construye la participación popular tan necesaria para poder pensar en lo que será una investigación-acción participativa. Y ahí justamente es donde introducimos lo comunitario, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de manera comunitaria? Estamos con el chip de que nosotros sabemos, en todo caso, escuchar a una persona y revisar qué impacto tiene subjetivo en esa persona. Bueno, acá no solo tenemos una cantidad diferente de personas, sino que además esa comunidad no va a ser homogénea, no va a ser igual, justamente lo que enriquece el proceso comunitario es la diversidad, la posibilidad de mirar desde múltiples dimensiones, situaciones,
estructuras esa problemática y sobre todo entender que en sí mismo es una situación compleja la construcción comunitaria. Poder pensar que para problematizar la situación se necesita, ¿sí?, poder armar una planificación, poder hacer en muchos casos un diagnóstico comunitario para poder revisar cuáles son las situaciones y cuáles son las herramientas con las que contamos para construir esa intervención. Reconocer las diferencias, ¿sí?, poder encontrar en esas diferencias y también las diferencias que están a la vista, que muchas veces tienen que ver con la de los profesionales de la salud y el resto de los actores de la comunidad, a veces arman una brecha entre unos y otros y justamente nosotros creemos que esa dicotomía que se arma entre agentes internos y agentes externos, que es como lo llama Maritza Montero, nosotros creemos que debemos trabajar para diluir esa brecha y que eso se construye a partir de la forma de relacionarnos entre unos y otros. Esto quiere decir que lo que nos va a igualar frente a la toma de decisiones, a la posibilidad de participar, la va a dar el acto ético que nosotros podamos generar a partir del encuentro persona a persona. Y esto tiene que ver con que todos podemos ser protagonistas de la transformación de esa realidad, de esa situación problema, si nos construimos como un equipo que trabaja de manera conjunta y sobre todo del reconocernos en esta igualdad de derechos y oportunidades en cuanto a personas y posibilidades de recursos. Recursos que muchas veces no son materiales porque muchas veces nos encontramos justamente con los límites de los recursos materiales, pero sí es un encuentro entre esos recursos simbólicos que las comunidades tienen y que por ahí nosotros también podemos aportar a amplificar esas perspectivas. La ética relacional entonces viene a aportar esa posibilidad del encuentro, ¿sí?, de construir ese vínculo entre la comunidad y en todo caso los investigadores externos, pero sobre todo en el reconocimiento de que esa relación nos va a generar una transformación a unos y a otros. Digo, y acá es donde nos igualamos, ¿no? Donde la influencia de esa intervención va a ser para todas las partes, y esa distancia se acorta, ¿sí?, porque es lo que intentamos generar a partir de ese intercambio. Entonces, ¿cómo lo hacemos comunitariamente? Bueno, como venimos diciendo, desde los espacios de encuentro, ¿sí?, donde todos debemos ser parte de esos encuentros, desde la construcción de esos lazos sociales que se generan a partir de ese encuentro, a partir de ponernos como objetivo querer transformar esa realidad, poder definir y acordar que nuestro objetivo como colectivo es poder mejorar y salir de la situación de crisis y construir una solución, una respuesta a la situación y sobre todo de la construcción de condiciones para procesos emancipatorios de manera colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos en primera y última instancia que ese proceso en sí mismo nos genere la posibilidad de sentirnos libres, con la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos de manera autónoma y de consolidarnos como un colectivo capaz de generar esa transformación. Y aquí viene el método, que es la investigación-acción participativa, y que tiene entre sus primeros pensadores de esta investigación-acción participativa en nuestro continente a Fals Borda. Si bien la investigación-acción viene de antes, y de Lewin y otros, nosotros reconocemos como
como el padre de la IAP, de la Investigación de Acción Participativa, Falsborda, que fue un sociólogo que justamente trabajó sobre esta metodología y fue uno también de los primeros en sistematizar parte de sus experiencias. La IAP es un nuevo paradigma desde donde construir y revisar el conocimiento. Justamente hay un ida y vuelta de ese conocimiento, o sea, no es un conocimiento a ser apropiado por la academia, sino que es una información que le es propia al colectivo y de donde debe volver esa información. Y esto rompe con los modelos de investigación tradicional, donde se iban a hacer observaciones y los investigadores se llevaban esa información y de nada de eso se devolvía a la comunidad. Acá hay un compromiso de generar una información, un conocimiento y que ese conocimiento quede en esa comunidad. Entonces, tenemos también la responsabilidad de generar herramientas, técnicas de investigación que sean accesibles y populares para los colectivos, que se construye a partir de un proceso de trabajo que implica una acción y le continúa así, sin mucha pausa, una reflexión. Esto lo que hace es justamente poder generar una revisión de aquellas prácticas, aquellos actos que estamos generando. Para poder hacer esa reflexión se requiere de la condición participativa. Entonces, es un ciclo en el cual nos proponemos iniciar a partir de una reflexión, una acción y desde la construcción de esa revisión de manera participativa. De alguna manera es una metodología que no es solo social y ética, sino que además es comprometida con la tarea, es comprometida con el colectivo y asume un compromiso de deseo de transformación de la realidad que es explícito. ¿Sí? Y en esto también es importante que esa participación desde los investigadores más cientistas haya una revisión del propio posicionamiento frente a esa problemática y que vaya en la línea de las propias convicciones, ¿no? Y esto es una exigencia que de alguna manera nos invita a pensar la IAP. Como venimos señalando, las características de la investigación acción participativa son parte de lo que ya fuimos señalando, ¿sí? Esta producción de múltiples saberes, ¿sí? No hay una única forma de explicar lo que está pasando, sino que hay múltiples voces, que parte de la complejidad y las multidimensiones que conforman esa complejidad, esa problemática, que intenta recuperar la historicidad de esa situación, de ese proceso, de ese colectivo, sobre todo construyendo un proceso de memoria activa en esa población. Intenta construir un proceso dialógico, ¿sí? Este ida y vuelta, esta relación, este vínculo con unos y con otros, es parte central del componente participativo, ¿sí? Cuando las voces son acalladas, deja de tener el condimento de lo participativo. Y ahí hay una necesidad de consolidar ese diálogo, ese entramado de una manera integral del contexto en el decir y la narrativa de los actores. Entonces, esa mirada más total de la problemática está construida justamente a partir de esta perspectiva más ampliada del pensar lo social y la problemática, no solo desde los esquemas previos, sino desde el intercambio que se construye en ese fenómeno social que es el ida y vuelta entre los recursos, las situaciones, los contextos y las voces y narrativas de cada uno de los sujetos que lo atraviesan. Tiene también un nivel de proximidad y esto también es una revisión a las psicologías tradicionales donde la distancia, la abstinencia y todas estas cosas que tanto nos han machacado en nuestra formación de grado está puesta a revisión justamente porque una de las
herramientas con las que trabajamos desde la IAP es justamente desde las de cercanías. Y no solo para este tipo de procesos, sino también todos los que hacen a los procesos de desmanicomialización, de acompañamiento a procesos de sociabilización. También la proximidad, las cercanías son una de las claves de las herramientas de esos procesos. Y ahora, en este contexto de la pandemia, lo vemos tan amenazado, ¿no? Y por eso tan preocupados estamos de esta situación en la cual la distancia, no solo física, sino también esta distancia que se impone desde los límites de lo social, del intercambio, del miedo, ¿sí? El paralizarnos y el repliegue, es un poco lo que nosotros estamos revisando como colectivo docente y de investigación, de qué manera sostener esos vínculos de cercanía a pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de estas normas que epidemiológicamente serán correctas, pero que humanamente necesitamos revisar, ¿sí? Porque la construcción de esas respuestas a las problemáticas no es en el aislamiento y en la distancia, sino que es en la construcción del intercambio de las distintas miradas y sobre todo de los saberes que entre todas las partes se construyen. Y el posicionamiento político que esto genera, ¿no? Un carácter político no solo por cómo miramos el problema y la situación, sino cómo nos pensamos como disciplina y también cómo construimos una respuesta de transformación social. Ese es el carácter político de la investigación y acción participativa que no puede faltar en este tipo de procesos. Y justamente cuando tenemos que hablar de intervenciones, es desde esta herramienta metodológica de la investigación acción participativa, es un poco desde donde nosotros creemos que podemos construir una práctica que promueva la apertura a nuevos conocimientos, pero que en sí misma genere una intervención, que genere una modificación a aquello que nos está oprimiendo, aquello que genera sometimiento. Entonces, poder trabajar esa intervención en sí misma como un dispositivo a ser pensado, como una estrategia a diseñar de manera participativa. ¿Cómo? Construyendo este contrato entre las partes, este contrato que tiene que ver con lo metodológico, con esto de que necesariamente tiene que ser participativo, de que necesariamente tiene que haber un compromiso de querer construir un conocimiento nuevo para poder dar una nueva respuesta a esta problemática. Entonces, requiere este diseño del dispositivo, el reconocimiento de las voces de los distintos sujetos, de incorporación de las narrativas que le dan sentido a las prácticas, del reconocimiento de las creencias, y no dar por supuesto lo que uno cree que es, sino es darle lugar a ver cómo se determinan y se fundamentan las prácticas y los estilos de vida. Y sobre todo el poder constituirse como sujetos sociales capaces de transformar la realidad. No esperar que alguien venga a cambiarlo, sino ser actores de ese cambio. Y esta también es una intervención en sí misma, ¿no? El poder consolidarse esa condición de posibilidad, como sujeto de cambio. Y estamos en esta ida y vuelta entre el conocimiento y la práctica, construyendo una praxis que Lewin decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Teoría y realidad debían ser conectadas, ¿sí? Lo que vemos muchas veces es que las teorías son muy lindas dentro de las facultades, pero cuando las llevamos a los distintos problemas y a los distintos barrios, no son aplicables, no son pertinentes, quedan desadecuadas. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que trabajar para poder generar esa síntesis entre la teoría y la práctica,
que pueda trabajar en la tensión entre sometimiento y emancipación, justamente para construir procesos emancipatorios. Para ir cerrando, queremos como puntualizar estos indicios de por dónde, ¿sí? Por dónde generar esta intervención, por dónde se construye este dispositivo, un dispositivo que pueda ser flexible en el sentido de que pueda ser modificado y revisado tantas veces sea necesario. Esto también es poder armar ese ejercicio de la acción y la reflexión durante todo el proceso, donde la evaluación no sea al final, sino que sea entre cada una de esas acciones. Poder construir esa situación problema no es lo mismo, no sé, no tener agua en la Villa 31 que no tener agua en el barrio norte. Porque aunque los separen unas cuantas cuadras, las condiciones de vida son totalmente diferentes. Entonces, esa singularidad que se requiere para poder pensar el problema en situación es una habilidad que se ejercita. Poder pensar en contextos en distintos niveles, ¿sí? El contexto más macro, ¿sí? El contexto donde las condiciones que se imponen por el sistema neoliberal capitalista imponen una forma del consumo, una forma de las prácticas determinado y cómo poder pensarlo en las distintas dimensiones en las cuales atraviesan esas formas de dominación. Poder construir la pregunta, ¿sí? Pensar en esta perspectiva crítica, en no dar nada por obvio, desnaturalizar aquellas prácticas que parecen obvias, como el ir a buscar el agua a una cuadra con un baldecito o una canilla. Bueno, eso no, por más que lo vengan haciendo, no es la forma que debiera suceder, ¿sí? La construcción de ciudadanía, de exigibilidad de derechos, ¿sí? Es parte de esta revisión crítica. Una intervención que está implicada en el sentido de que uno es parte de ese compromiso de transformación, en ese diálogo entre los distintos actores, en esa ética relacional. Tenemos que pensar en una perspectiva integral e integrada de la salud, esto es poder ir más allá del aparato psíquico. Si la psicología es parte de una construcción de la salud, de un acto de salud que implica todas las dimensiones de la persona, incluso las del aparato psíquico, pero no solo. Entonces necesitamos pensar en los componentes de este dispositivo que tiene que estar dado por los actores de las distintas instancias y niveles de influencia, los actores barriales, sociales, los políticos, institucionales, aquellos que son visibles como los líderes, los dirigentes, como aquellos que están invisibilizados, como las personas en situación de calle o silenciadas, como las mujeres violentadas. Entonces, todos los actores deben ser visibilizados. Algo que nos pasó cuando participamos de una intervención en zona sur, en los barrios de Avellaneda, nos encontramos con que una gran población era invisibilizada dentro del colectivo de ese barrio vulnerado, que eran las personas con discapacidad. Eran personas que estaban en sus domicilios sin posibilidad siquiera de salir. Me acuerdo de una persona que vivía en un tercer piso por escalera, en esos pabellones que tienen solo escaleras, y no podía salir de su casa. Hacía mucho tiempo que no podía salir porque no tenía la movilidad para hacerlo, y él ediliciamente no estaba preparado para poder generar ninguna movilización del domicilio, con lo cual es una población que si no hubiésemos recorrido el barrio por ahí no nos enterábamos siquiera en qué condiciones se estaban dando esas prácticas de vida. Entonces necesitamos no dar por supuesto, sino ir a buscar y revisar en cada comunidad cuáles son esos sujetos que son aún los más invisibilizados dentro de las situaciones de vulnerabilidad. Pensar en la territorialidad no solo en cuanto al lugar, ¿sí? A que este barrio es este y no otro, sino el espacio y el tiempo que se construye en ese lugar, en ese barrio, en esa comunidad.
es un espacio y un tiempo particular de esa población, no se puede transferir a otra, y que no depende de nosotros, sino que justamente es marcado por la práctica comunitaria, y que nosotros en todo caso tenemos que entender que es móvil, ¿sí? Esto que no está estanco, sino que puede ser dinámico, y poder pensar en la construcción de intersectorialidad, esto es poder ir incluyendo en ese dispositivo de intervención los distintos actores que por ahí de alguna manera también participan, como pueden ser los centros de salud, las escuelas, bueno, y los que conforman esas instituciones, y cómo atraviesan a las personas que conforman el grupo de actores de nuestra intervención. No olvidar que la participación es la llave de esta modalidad de trabajo, que tiene que ver con un dispositivo dialógico, de un intercambio donde el reconocimiento de la propia voz eh, es un determinante de condición de posibilidad. Me acuerdo haber participado en algunos dispositivos donde había situaciones muy difíciles que acompañar, y personas que participaban de esos dispositivos que durante un tiempo lo habían hecho en silencio, sin poder participar activamente, y ante situaciones en las cuales se pudieron identificar, donde vieron que esas situaciones que le pasaban a otros también les pasaban a estas personas, no solo tomaron la voz, sino que además se reconocieron como portadores de un saber y de una capacidad de cambio que por ahí otros actores no la tenían. Entonces, situaciones como esas muchas veces nos vamos a encontrar en los colectivos, donde el tomar la voz propia es parte de ese inicio del cambio. ¿Mm? Y no olvidar que esta intervención no se queda con lo descriptivo, sino que busca la acción, busca deconstruir esos procesos opresivos, intenta construir trayectorias de vida más humanizadas, recupera la historia y la memoria de esa comunidad, y sobre todo le pone jerarquía a ese saber popular que es justamente el que va a ser de insumo para la construcción del cambio. Y los dejamos con estas preguntas y con todas las que les surjan, que son bienvenidas y que nos las pueden hacer en los foros y en los espacios que nos crucemos, de cómo construir estos dispositivos de intervención psicosocial desde una lógica comunitaria y preventiva, sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿sí? del COVID, cómo poder construir esa cercanía a pesar del distanciamiento social, con qué obstáculos tenemos que lidiar. Muchas veces son estos obstáculos más bien disciplinares, los que se ponen como en primer lugar, y cómo poder empezar a flexibilizar esta forma de pensar y concebir la psicología, y sobre todo del lugar que nos toca como trabajadores de la salud mental en las condiciones para el cambio. Así que los invitamos a pensar juntos, y nos encontramos por los foros y por la virtualidad. Un abrazo.